¿No crees realmente que tu propio hijo se volverá contra ti? No después de los dolores del parto. No después de las tartas de cumpleaños y las visitas al médico a altas horas de la noche y todas las veces que le dijiste: toma, come tú, yo comeré más tarde. Los crías. Los quieres. Dejas morir parte de ti para que ellos puedan vivir más plenamente. Y entonces, un día, te miran como si fueras una carga que ya no pueden soportar. No sucedió en medio de una tormenta de gritos. No fue dramático. Esa es la parte que más me atormenta. Se paró en la puerta con los brazos cruzados como un casero cansado de excusas. Mi cepillo de dientes ya estaba en la maleta. También mis zapatos. No hubo lágrimas. Ni un abrazo. Solo un tono seco que decía: mamá, creo que es mejor que te vayas. Tenía $7 en el bolso. Ni siquiera para una comida caliente y un viaje seguro. Pero me fui de todos modos. Y si me hubieras dicho entonces, con frío, hambre, sentada en un banco de metal con ampollas en los zapatos, que la misma mujer que se marchó con $7 en el bolsillo pronto tendría en sus manos un cheque de $800.000 con lágrimas de gratitud en el rostro, me habría reído en tu cara. No porque no creyera en los milagros, sino porque no creía que aún se me permitiera tener uno. Esta es la historia de cómo lo perdí todo y me encontré a mí misma en el proceso. No en una mansión. No con venganza. Sino con una fuerza tranquila y una paz que no se puede comprar con dinero. Déjame contarte cómo sucedió todo. Si alguna vez alguien te ha dado la espalda, esta historia es para ti. Antes de continuar, suscríbete. Ella estaba de pie en la puerta, como una casera esperando a que un inquilino desocupara la vivienda. No había temblor en su voz, ni destello de incertidumbre en sus ojos. Solo una calma definitiva. Había tomado la decisión mucho antes de que yo entrara en la habitación. Mamá, creo que es mejor que busques otro lugar donde quedarte, dijo, como si me estuviera ofreciendo un consejo útil, no rompiéndome el corazón. Al principio, pensé que estaba cansada. Quizás algo la había molestado. Le pregunté si todo iba bien y ella respondió con ese tono seco y neutro que usa la gente cuando se ha entrenado para no sentir nada. No es nada personal. Solo necesito espacio. Pero era personal. Era profundamente personal. Era la misma niña que se aferraba a mi cuello cuando había tormenta. La que me había mantenido despierta cuando estaba enferma, sin dormir para asegurarme de que seguía respirando durante la noche. Le había dado mi juventud, mi dinero, mi apoyo, mis oraciones. Y ahora, con la misma boca que solía llamarme mamá, entre lágrimas, me pedía que me fuera como si fuera un abrigo viejo que ocupaba espacio en su armario. Me quedé allí, en medio de su salón, el mismo que ayudé a decorar cuando se mudó. Mirándola como si ya no la reconociera. O tal vez estaba viendo por fin en quién se había convertido. En cualquier caso, el aire entre nosotras cambió. Se había levantado un muro. Y yo estaba al otro lado. Intenté hablar, pero no me salió nada. El nudo en la garganta se me había quedado allí como una piedra. Me temblaban ligeramente las manos, no por miedo, sino por el peso de la decepción. Ella no me miraba a los ojos. Miraba más allá de mí. A través de mí. Como si fuera una extraña cuya presencia la incomodaba. Mi maleta ya estaba junto a la puerta. La había hecho con mucho cuidado. Un abrigo. Unas pocas prendas. Mi Biblia. Algunos artículos de aseo. Todo doblado con tanta precisión que parecía más una tarea logística que un gesto de cariño. Como la salida de un hotel, no como una despedida. Entró en la cocina mientras yo me quedaba paralizado, fingiendo estar ocupado con algo en el fregadero. No miró atrás. Ni una sola vez. Y yo no se lo pedí. Cogí la maleta y salí. Hay momentos en la vida en los que sientes el segundo exacto en el que se rompe un vínculo. No con ruido, ni con drama, sino con silencio. Como el cristal rompiéndose bajo tus pies, tan fino que casi no lo notas. Ese fue el día en que me di cuenta de que el amor puede enfriarse en silencio.
Que incluso las personas por las que lo has sacrificado todo pueden olvidar lo que te ha costado. Ese fue el día en que mi hija me miró como si no existiera. Y nunca olvidé cómo me sentí. No me miró a los ojos cuando me entregó el dinero. Simplemente lo extendió entre nosotras como si fuera suficiente para saldar algo. $7. Doblados por la mitad, entregados rápidamente, como si fueran un detalle sin importancia. Los cogí sin decir nada, no porque estuviera de acuerdo con lo que estaba pasando, sino porque no había nada más que decir. Ese fue el último intercambio entre una madre y la hija por la que una vez lo dio todo. Salí a la calle, con la maleta en una mano y los dedos apretados alrededor de los billetes en la otra. No había ningún conductor esperando. Ningún taxi parado en la acera. Solo la amplia calle abierta que se extendía ante mí. Quizás había llamado a alguien y no había aparecido. O tal vez nunca había pensado en despedirme con más de lo que le parecía conveniente. En cualquier caso, me puse en marcha. Cada paso que me alejaba de su casa era como una traición para la que no estaba preparada. No por la distancia, sino por lo que dejaba atrás. Los recuerdos que habíamos creado, los sacrificios que ella había olvidado, los años de entrega que terminaban con $7 en silencio y una puerta cerrada. No sabía a dónde iba. Solo sabía que tenía que seguir adelante, el orgullo no me permitía llamar a la puerta de un vecino. El miedo no me dejaba sentarme en la acera y llorar. Así que caminé con las piernas rígidas y un nudo en la garganta, las ruedas de mi maleta golpeando el pavimento como un metrónomo que marcaba todo lo que había dejado atrás. No hubo despedida. Ni un adiós desde la ventana. Ni una llamada para saber cómo estaba después de irme. Solo silencio. De ese tipo que te persigue. El que no tiene eco, porque ya se ha tragado el sonido. Acabé cerca de una gasolinera, no porque necesitara nada, sino porque estaba bien iluminada y me hacía sentir menos sola. Me senté en el borde de la acera y abrí el bolso para mirar el dinero otra vez. $7. No era suficiente para una habitación. No era suficiente para una comida y para seguir adelante. Pero, de alguna manera, era suficiente para recordarme lo que ella pensaba que valía. $7 en mi bolso. Esa era la cifra a la que se había reducido mi vida. No las comidas cocinadas. No las facturas pagadas. No los años de sacrificio. Solo 7 billetes silenciosos y arrugados. Y lo peor no era el dinero. Era que me había dejado marchar como si nunca hubiera importado. No se despidió porque no creía que tuviera que hacerlo. Porque, en su mente, ya había hecho suficiente. Ya había dado suficiente. Me había aguantado bastante tiempo. Pero lo que nunca entendió es que no se descarta a una madre como si fuera un recibo caducado. No se calcula el coste del amor en facturas y espacio. No lloré inmediatamente. Ya había pasado esa fase. Hay una etapa más allá del desamor en la que el cuerpo olvida cómo reaccionar. En la que incluso las lágrimas parecen un desperdicio. Me quedé sentada, dejando que las farolas iluminaran mi rostro como una fría bendición. Y en algún momento entre la medianoche y el amanecer, susurré para nadie. Dios, si todavía me ves, por favor, haz algo. Entonces no lo sabía, pero el cielo ya se había puesto en movimiento. Pero incluso allí sentada, cansada, humillada, con $7 en el bolsillo y sin rumbo, todavía tenía algo que ella nunca podría quitarme. Tenía aliento. Y eso significaba que todavía tenía una oportunidad. El viento se volvió más frío después de medianoche. No era el tipo de viento que muerde, sino el que se te mete en los huesos como si tuviera intención de quedarse un rato. Me moví en el saliente detrás de la gasolinera, abrazándome con más fuerza el abrigo, aunque apenas me daba calor. Las galletas que había comprado antes se habían acabado hacía tiempo, y la botella de agua estaba vacía a mi lado. Sentí un nudo en el estómago, no solo por el hambre, sino por la repentina comprensión de que aquello no era algo temporal. No era un mal día. Era el nuevo comienzo del que nadie me había advertido. Me levanté cuando las piernas empezaron a darme calambres y me dirigí hacia la carretera principal, apenas iluminada. Al otro lado de la calle había un restaurante.
Abierto las 24 horas, su letrero de neón zumbaba silenciosamente en la oscuridad como un pequeño y obstinado latido. Me quedé frente a él durante un buen rato, debatiéndome si merecía la pena. El café me costaría algo. Pero pasar toda la noche sentado fuera podría costarme más. Entré. La campana de la puerta hizo un pequeño tintineo. Algunas cabezas se giraron, pero nadie me miró lo suficiente como para que me sintiera observado. Me deslicé hacia una mesa cerca del fondo, eligiendo el asiento más cercano a la calefacción. Se acercó una camarera con ojos cansados y rostro amable. ¿Café?, preguntó. Asentí con la cabeza. Sin leche. Sin azúcar. Solo caliente. Me costó $1.50. Le di 2 billetes de $1 y le dije que se quedara con el cambio. Me quedaban poco más de $4. Pero durante esa hora, esa pequeña taza lo era todo. Era calor. Era dignidad. Era una razón para sentarme y no derrumbarme. No lo bebí rápidamente. Lo dejé delante de mí, observando cómo se elevaba y desaparecía el vapor, igual que mi vida se había desvanecido solo unas horas antes. Mis manos se aferraron a la taza como si pudiera anclarme a algo real. A algo seguro. Un hombre sentado en la mesa de la esquina me miró, pero yo bajé la vista, no por vergüenza, sino por un instinto de supervivencia. No quería compasión. No quería preguntas. Solo quería pasar la noche. La camarera volvió una vez para rellenarme la taza. No me pidió más dinero, solo me dedicó una sonrisa amable, como si me entendiera. Quizás vio el cansancio en mis ojos y lo reconoció en su propio reflejo. Quería darle las gracias, pero no me salían las palabras. Así que solo asentí con la cabeza. El tiempo pasaba más lentamente en aquella cafetería. Observaba a la gente ir y venir. Una pareja discutía en voz baja. Un grupo de jóvenes reía como si el mundo aún les perteneciera. Por un momento, imaginé que era uno de ellos, que pertenecía a algún lugar. Pero el café se enfrió y la realidad siempre vuelve. Cuando finalmente me levanté para irme, mis piernas se sentían más pesadas que antes. Pero salí de ese lugar con más de lo que había llegado, no en mi bolso, sino en mi espíritu. Porque esa noche me di cuenta de algo, aunque nadie más apareciera por mí, yo podía aparecer por mí misma. La luz de la mañana no se siente como esperanza cuando has pasado la noche fingiendo no llorar. Se siente como una exposición. Como si el mundo estuviera retirando la manta de oscuridad que ocultaba tu vergüenza. Salí de la cafetería poco después de las 6. Las calles estaban más tranquilas de lo que esperaba, pero mis pensamientos eran ruidosos. No tenía ningún destino. Solo una maleta con ruedas chirriantes y un nombre que tenía que recordar decir con confianza. Porque en ese momento, mi nombre era lo único que me quedaba, lo único que no me habían arrebatado. Caminé durante horas. Pasé por delante de colegios a los que nunca había asistido, tiendas que no podía permitirme y casas donde imaginaba a gente despertándose para desayunar y sintiéndose parte de algo. Me detuve en un pequeño baño público en un parque y me salpiqué la cara con agua fría. El espejo sobre el lavabo estaba roto y mi reflejo parecía más viejo que el día anterior. Ojos cansados. Arrugas de preocupación. Pero me mantuve erguida y me recordé a mí misma. Te llamas Ruth. Eso todavía significa algo. Una parte de mí esperaba que las cosas se arreglaran de alguna manera. Como si, en el momento en que diera el paso por mi cuenta, la vida volviera a sonreírme. Pero no fue así. Nadie vino corriendo. No había brazos abiertos. Solo pasaban las horas lentamente. Revisaba mi teléfono cada 2 horas, aunque sabía que nadie llamaría. Era más por costumbre que por esperanza. Al mediodía, encontré un refugio comunitario no muy lejos de la estación de autobuses del centro. Me dieron un sándwich de mantequilla de maní y me dejaron sentarme bajo un toldo a la sombra. Sin preguntas. Sin juzgarme. Solo gente cansada que compartía el mismo tipo de dolor invisible. Todos éramos historias que nadie tenía tiempo de leer. Conocí a una mujer llamada Doreen que dijo que llevaba allí 6 meses.
Llevaba 2 abrigos a pesar de que hacía calor y dijo que le ayudaba a sentirse segura. No hablamos mucho, pero me saludó con la cabeza como si supiera el tipo de silencio que llevaba dentro. Ese pequeño gesto me dio una fuerza que no sabía que aún tenía. Aprendí rápidamente que el contacto visual puede ser peligroso cuando pareces demasiado desesperado. Que la gente cruza la calle para evitar tu historia antes de que tengas la oportunidad de contarla. Sin embargo, también aprendí que la amabilidad a menudo reside en lugares tranquilos. En un sándwich gratis. En una pregunta no formulada. En el asentimiento de un desconocido. Ese día, no mendigué. No me derrumbé. Simplemente sobreviví sin dirección. Sin dinero. Sin mapa. Solo con la fuerza para seguir adelante y el recuerdo de un nombre que una vez significó algo. Ruth. No mamá. No ma. No la versión de mí que esperaba en la puerta a que alguien viniera a buscarme. Solo Ruth. Una mujer que intentaba reconstruirse con pedazos rotos y oraciones susurradas. Y, de alguna manera, eso fue suficiente para llegar al día siguiente. El día que compré el billete de lotería no me pareció especial. No hubo señales. Ni ráfagas de viento repentinas, ni nubes brillantes, ni coincidencias misteriosas. Solo hambre en el estómago, polvo en los zapatos y otra larga caminata sin rumbo fijo. Había pasado la mayor parte de la tarde sentada fuera del refugio, mirando la acera como si pudiera darme respuestas. Cuando me empezaron a dar calambres en las piernas, cogí mi maleta y me puse a caminar, dejando que el ritmo de mis pasos acallara el ruido de mi mente. Pasé por una pequeña gasolinera situada entre una barbería y una lavandería en ruinas. El tipo de lugar que no se ve a menos que se necesite algo barato o rápido. No tenía intención de parar. Pero mis pies se desviaron sin preguntar. Quizás era la promesa del aire frío. Quizás era el olor a algo frito. Quizás era solo la necesidad de sentirme normal por un momento. Dentro, las luces zumbaban débilmente y el aire olía a café rancio y goma. Caminé por los pasillos, sin buscar nada en particular. Solo me quedaban unos pocos dólares y, incluso en mi desesperación, era cauteloso. Cuidado con mi dinero. Cuidado con mi cara. Cuidado con mi dignidad. Cogí un paquete de chicles y lo volví a dejar. Cogí una botella de zumo, pero luego recordé que el agua era gratis si se la pedía amablemente. Fue entonces cuando lo vi. El cartel sobre el mostrador, en letras mayúsculas y en negrita, decía: Bote de la lotería, $800.000. El número no significaba nada para mí. En realidad, no. Era demasiado lejos, demasiado grande, demasiado imposible. Pero algo en mí se detuvo, tal vez porque no tenía nada que perder. Tal vez porque había llegado a ese tipo de cansancio que te hace intentar cosas en las que ya no crees. Me acerqué al mostrador y pedí un boleto de lotería rápido. El cajero me miró, luego bajó la vista hacia mi abrigo gastado y mis zapatos polvorientos. No dijo nada, solo me lo entregó. Le di $2 y me quedé con el cambio. El boleto no pesaba nada en mi mano. Era solo un trozo de papel con números aleatorios. No valía nada. Era una tontería. Era desesperado. Pero lo doblé con cuidado y lo guardé en el bolsillo con cremallera de mi maleta. No sonreí. No soñé. No me permití imaginar lo que haría con el dinero si los números coincidían. Ese tipo de esperanza se había vuelto peligrosa. Me había entrenado para no aspirar a demasiado, para no desear demasiado. La decepción duele más cuando viene después de un periodo de esperanza. Así que salí de la tienda igual que había entrado, en silencio, sin llamar la atención, y sin saber aún a dónde iría después. Esa noche no pensé en el boleto. Ni siquiera me acordé de él. Dormía tranquilamente en mi maleta, rodeado de camisetas de segunda mano y oraciones dobladas. Pero en ese momento, sin darme cuenta, había comprado algo más que un boleto de lotería. Había comprado una semilla. Y las semillas no parecen gran cosa al principio. Permanecen en la oscuridad, enterradas y olvidadas, hasta que llega el día adecuado. Yo aún no lo sabía, pero el mío estaba llegando. A la mañana siguiente, me puse en la cola del comedor social.
Era más larga de lo habitual. De esas colas que humillan incluso a los corazones más orgullosos. Me quedé allí de pie, con mi maleta detrás como una sombra y las manos metidas en las mangas para entrar en calor. El aire olía a col, a pan y a esa desesperación silenciosa que nadie quiere admitir. No hablé con nadie. Solo esperé, como todos los demás, algo cálido a lo que aferrarme, aunque solo fuera un plato de sopa y medio sándwich. Dentro, el ruido era un murmullo sordo. Bandejas de plástico traqueteando, murmullos de agradecimiento, cucharas raspando los cuencos. Encontré un asiento en un rincón junto a la pared y me quedé mirando la comida, como si comer demasiado rápido pudiera hacer que el momento desapareciera. Ya no tenía hambre, no realmente. El hambre se había convertido en otra cosa, entumecimiento, tal vez. Daba bocados lentos, más por costumbre que por necesidad. Intentaba mantener la mirada baja para no cruzar la mirada con nadie y arriesgarme a entablar una conversación que no tenía fuerzas para terminar. Se sentó frente a mí sin preguntar. Al principio pensé que era otra voluntaria en su descanso. Llevaba un jersey sencillo y unos suaves rizos grises recogidos bajo un pañuelo. Sus manos parecían curtidas, como si la vida le hubiera hecho ganarse cada arruga. No me preguntó mi nombre. No hizo ningún comentario sobre mi aspecto. Simplemente se sentó, como si ya nos conociéramos y el silencio fuera nuestro idioma materno. Al cabo de un rato, señaló mi maleta con la cabeza. ¿Vas a ir muy lejos? Su voz era suave, pero no compasiva. Tenía esa autoridad que solo la vida puede dar, la de una mujer que ha visto el dolor, lo ha atravesado y ha sobrevivido para hablar con amabilidad al otro lado. Por aquí, respondí, como se dice cuando no se quiere dar demasiadas explicaciones. Ella no insistió. Simplemente metió la mano en su bolso y sacó una vieja radio destartalada, una de esas pequeñas que se sostienen con la mano y tienen un altavoz que crepita. Giró el dial lentamente, ajustándolo hasta que una voz suave llenó la habitación. Era un hombre que anunciaba los números de la lotería de la noche anterior. Reconocí la voz, pero apenas entendí lo que decía. Ni siquiera había pensado en el boleto desde que lo compré. Había desaparecido entre el ruido de fondo de la supervivencia. Entonces ella me miró, no con urgencia, sino con tranquila curiosidad. ¿Juegas?, preguntó. Asentí con la cabeza. Una vez. Ella sonrió levemente. Bueno, nunca se sabe. Me agaché y abrí el pequeño bolsillo de mi maleta, más por cortesía que por convicción. Desdoblé el boleto y lo sostuve sin apretarlo en la mano, escuchando los números que iban cantando. Uno por uno. El primer número coincidía. También el segundo. Luego el tercero. Ella se dio cuenta antes que yo. Vuelve a leerlo. Susurró. Lo hice. Y cuando el último número coincidió, la cuchara se me resbaló de la mano y cayó sobre la bandeja con un ruido metálico. Ella volvió a sonreír. Te lo dije, dijo en voz baja. Nunca se sabe. Miré el boleto con incredulidad. Había entrado para tomar una sopa. Pero estaba a punto de salir con algo que lo cambiaría todo. Me quedé allí sentado, paralizado. La habitación no daba vueltas, pero todo lo demás dentro de mí sí. Mis manos temblaban alrededor de ese pequeño trozo de papel, como si de repente se hubiera vuelto pesado por el peso de un futuro que no me había atrevido a imaginar. Los números del boleto ya no eran solo números, eran una frase, un cambio, un sonido que rompía el silencio de todas las noches difíciles que había soportado. Lo miré fijamente, luego miré la vieja radio y volví a mirar el boleto. Lo leí 3 veces más, sin mover los labios, por miedo a haberlo leído mal. Por miedo a que desapareciera si lo miraba demasiado tiempo. Frente a mí, la mujer del comedor social seguía sonriendo como si ya hubiera visto algo así antes. Como si siempre hubiera sabido lo que estaba a punto de descubrir. Deberías decírselo a alguien, me dijo, como si fuera algo fácil de hacer. Pero, ¿a quién se lo dices cuando estás sentado en un comedor social, con la ropa sucia y la incredulidad en la garganta? Me levanté lentamente, con las piernas entumecidas por estar sentado y las rodillas débiles por algo que no podía nombrar. No me sentía afortunado. Me sentía confundido.
Inestable. Como si alguien hubiera movido el suelo bajo mis pies. Caminé hacia el frente de la sala, donde un voluntario más joven estaba limpiando una mesa. Disculpe, dije, con una voz apenas más alta que un susurro. ¿Tiene acceso a los números de la lotería de anoche? Sin preguntar nada, sacó su teléfono, se desplazó rápidamente por la pantalla y me la mostró. Me incliné, conteniendo la respiración, y volví a leer los números. Coincidían. Todos. Miró su teléfono, luego el boleto que tenía en la mano y volvió a mirar el teléfono. Levantó las cejas. Señora, dijo, parpadeando con fuerza. Acaba de ganar. Lo miré fijamente, esperando el remate. No lo hubo. Acaba de ganar, repitió, esta vez con un poco más de voz, más seguro, como si decirlo 2 veces lo hiciera realidad. Pero yo no podía procesarlo. Mi cerebro se bloqueó. Mi cuerpo no se movía. Llevaba tanto tiempo sin esperar nada bueno que incluso las buenas noticias me parecían una amenaza. Esperaba que alguien me dijera que había caducado, que estaba mal impreso o que no era válido. Esperaba que el suelo se abriera bajo mis pies. Pero nadie vino a quitármelo. Nadie me dijo que no me lo merecía. Y, de alguna manera, eso me asustó más que si lo hubieran hecho. La mujer de antes pasó junto a mí mientras yo seguía allí de pie, aún aferrada al billete como si fuera a desaparecer. Me tocó el brazo ligeramente y me dijo: No te sorprendas tanto, cariño. A veces, después de todas las tormentas, Dios sigue enviando una cosecha. No respondí. Solo asentí con la cabeza. Y sentí cómo la primera lágrima resbalaba por mi mejilla. No por alegría, ni siquiera por alivio, sino por algo más profundo. Una especie de liberación. El llanto silencioso de una mujer que había aprendido a llevar el dolor en silencio, y que ahora se encontraba al borde de algo que nunca había visto venir. Pensé que era una broma cruel. Pero no lo era. Era la puerta que nunca pensé que se abriría. Y, de alguna manera, se había abierto para mí. En el momento en que las palabras calaron en mí, algo dentro de mí comenzó a desmoronarse. No de forma ruidosa. No de golpe. Pero lentamente, como una cuerda que había estado demasiado tensa durante demasiado tiempo, finalmente cedió. Asentí al joven, guardé el billete con cuidado en mi bolsillo y murmuré algo sobre que necesitaba un minuto. Ni siquiera recuerdo si me respondió. Mis piernas me llevaron al otro extremo del edificio, donde el baño estaba escondido detrás de una puerta abollada y una luz parpadeante encima. El baño estaba vacío. Azulejos fríos, espejo oscuro, silencio zumbando en las esquinas. Entré en el último cubículo, cerré la puerta detrás de mí y me senté, completamente vestida, con las manos cruzadas en el regazo y el boleto todavía dentro de mi abrigo. Y entonces me derrumbé. No fue un llanto dramático. No fue el tipo de llanto que viene con sollozos y balanceos hacia adelante y hacia atrás. No, esto era algo diferente. Más profundo. Más antiguo. Mis hombros temblaban en lentas y silenciosas oleadas mientras lágrimas calientes resbalaban por mi rostro y empapaban mi cuello. Me cubrí la boca con una mano, no porque alguien pudiera oírme, sino porque no sabía cómo contener lo que salía de mí. Durante 25 minutos, lloré por todo lo que había enterrado solo para sobrevivir. Lloré por la noche en que mi hija me miró como si no importara. Lloré por cada mañana en que me despertaba sin dirección, sin planes y sin nadie que me esperara al otro lado del teléfono. Lloré por la mujer que solía ser y por la que me estaba convirtiendo, sin saber lo que eso me costaría. Al principio de esas lágrimas no había alegría, solo agotamiento. El tipo de cansancio que no se puede explicar a menos que hayas vivido lo suficiente como para sentirte decepcionada por las personas a las que dedicaste tu vida. El tipo de dolor que no tiene palabras, solo peso. Pero en algún momento, tal vez en el minuto 15, tal vez en el 20, sentí que algo cambiaba. No a mi alrededor. Dentro de mí. Era como si Dios mismo hubiera entrado en ese cubículo, se hubiera sentado a mi lado y me hubiera susurrado. Lo vi todo. Todas las noches. Cada paso. Cada vez que te sentiste invisible.
Y de repente, las lágrimas comenzaron a cambiar. Se suavizaron. Llegaron más lentas. Menos frenéticas, más sagradas. Como si me estuvieran lavando, como si años de silencio y desamor finalmente pudieran expresarse. No salí hasta que mi respiración se calmó, mis manos dejaron de temblar y la mujer que me miraba en el espejo roto ya no parecía perdida. Solo cansada. Pero no desesperada. Me salpiqué la cara con agua fría, me presioné las mejillas con una toalla de papel y me arreglé el abrigo. Luego salí de ese baño, no como alguien que acababa de ganar la lotería, sino como alguien que acababa de volver a la vida. A veces, la curación no ocurre en grandes momentos. A veces, comienza en el baño de una estación de tren, con nada más que silencio, lágrimas y la presencia de Dios. Nadie te prepara para el momento en que tu vida cambia, no cuando ya has aceptado que nunca lo haría. Esa noche no dormí. Sostuve el boleto cerca de mí como si fuera a desaparecer si lo soltaba. Leí los números una y otra vez, y cada vez que coincidían, se me cortaba la respiración como la primera vez. Incluso en la oscuridad, incluso en silencio, no me sentía sola. Me sentía observada. Protegida. Como si el cielo hubiera puesto en mis manos algo por lo que ni siquiera me había atrevido a rezar. A la mañana siguiente, caminé, sin correr, sin prisas, hacia la oficina de la lotería. Tuve que pedirle un bolígrafo al guardia de seguridad que estaba fuera para rellenar el reverso del boleto. Me temblaban las manos todo el tiempo, no por miedo, sino por incredulidad. Sentía como si estuviera escribiendo mi nombre en una nueva vida y diciendo adiós a todas las versiones de mí misma que habían sufrido en silencio. Dentro, el aire era estéril y fresco, y todo olía ligeramente a papel y tinta. Esperé en una silla de plástico gris mientras una mujer detrás de un cristal examinaba el boleto, como si fuera un día cualquiera. Para mí, no era solo papel. Era aire. Era comida. Era que por fin me veían. Después de varias comprobaciones y preguntas, levantó la vista y sonrió, no de forma exagerada, pero lo suficiente para decirme que todo era real. Enhorabuena, me dijo. Es usted oficialmente una ganadora. Ganadora. No había oído esa palabra dirigida a mí en décadas. No lloré. No grité. Solo asentí lentamente, en silencio. Porque hay alegrías que son demasiado profundas para expresarlas con palabras, me dieron instrucciones, me explicaron los detalles y me dijeron la cantidad que recibiría después de impuestos. Seguía siendo más de lo que había visto en toda mi vida. Firmé los documentos con las manos que una vez habían fregado los suelos de un hotel. Las manos que habían preparado el almuerzo de mi hija. Las manos que solo unos días antes estaban vacías. Salí de ese edificio con una carpeta en la bolsa, mi nombre en un cheque y sin tener ni idea de lo que vendría después. No fui directamente a una tienda de lujo. No compré un coche. No se lo anuncié al mundo. Encontré un motel tranquilo a las afueras de la ciudad, pagué 2 noches en efectivo y, por primera vez en meses, dormí bajo un techo que no era un refugio ni un porche prestado. Y volví a llorar, pero no de desesperación. Lloré porque había atravesado el valle, probado la tierra, perdido todo menos mi nombre. Y ahora, caminaba hacia un futuro al que no había sido invitada, hasta ahora. Pasar de ser una persona sin hogar a tener una fortuna no es solo cuestión de dinero. Se trata de los recuerdos. Se trata de estar en el espacio entre quien eras y quien te estás convirtiendo, y darte cuenta de que la gracia no siempre llega en forma de vidrieras y coros. A veces aparece en un billete doblado en el bolsillo de un abrigo. Y lo cambia todo. El día que llegó el dinero, me senté en el borde de la cama del motel y me quedé mirando las paredes blancas como si tuvieran las respuestas. No hubo celebración. Ni fuegos artificiales. Ni champán. Solo yo, un trozo de papel doblado que confirmaba la transferencia y el suave zumbido del viejo aire acondicionado que traqueteaba en la esquina. Había ganado, sí, pero lo que quería ahora no era ruido. Era tranquilidad. Seguridad. Algo suave en lo que aterrizar que no viniera con condiciones ni fecha de caducidad.
Todo el mundo piensa que lo primero que haces cuando te haces rico es correr hacia lo más grande que encuentras. Una mansión, un coche y alguna declaración estridente que grite, «Mírame ahora». Pero después de haber sido invisible durante tanto tiempo, no quieres que te vean. Solo quieres sentir. Así que no compré una mansión. Compré paz. Encontré un pequeño y modesto apartamento en una zona tranquila de la ciudad. Nada llamativo. Nada que te hiciera detenerte y mirar. Pero tenía una ventana que dejaba entrar el sol de la mañana y una puerta principal que podía cerrar con una llave que era mía. Las paredes eran de color azul pálido, la cocina tenía espacio suficiente para una mesa pequeña y el dormitorio tenía espacio para una cómoda y una cama, no una cama grande, ni una cama king size que llamara la atención. Solo algo en lo que pudiera meterme y saber que nadie podría echarme. Compré sábanas nuevas. Esa fue mi primera compra importante. Frescas. Blancas. Limpias. Las acaricié con las manos en la tienda y sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Olían a nuevos comienzos. A algo que nadie había tocado antes que yo. Las llevé a casa en una bolsa de plástico y esa noche hice la cama yo misma, alisando cada esquina como si estuviera arropando mi propia paz. No había nadie para verlo. Ni aplausos. Pero cuando me tumbé y me cubrí con las sábanas, exhalé como no lo había hecho en años. El suave algodón contra mi piel me pareció un abrazo que no sabía que necesitaba. Una recompensa silenciosa por todas las noches que había pasado sentada, vigilando una maleta como si contuviera mi alma. También compré velas, sencillas, de vainilla, lavanda, cosas que hacían que el aire se sintiera suave. Llené la nevera con comida de verdad. Puse una planta junto a la ventana y la llamé Gracia. Y cada mañana, abría las persianas y veía cómo entraba la luz, como si Dios mismo se hubiera acordado de mi dirección. No quería lujos. Quería que la vida dejara de parecer un castigo. Y cada detalle de ese pequeño espacio, las sábanas limpias, la suave luz, el aroma de algo caliente en la cocina, me decía que ahora estaba a salvo. Sin ostentación. Sin ruido. Simplemente a salvo. A veces, ganar no consiste en llegar a la cima. A veces consiste en encontrar por fin el suelo bajo tus pies, sólido e inmóvil, y elegir vivir en él tranquilamente, con gratitud en tus huesos y paz en tu almohada. El incidente ocurrió un martes por la mañana. Una mañana normal en todos los sentidos. El tipo de mañana que la mayoría de la gente pasa sin darse cuenta, con el sonido de la tetera al apagarse, el débil canto de los pájaros fuera y el aroma de las tostadas que se eleva desde la cocina. Pero para mí era una tranquilidad que me parecía sagrada. Acababa de prepararme una taza de té y estaba descalza en mi pequeño apartamento, mirando por la ventana cómo la luz del sol se extendía por el suelo como una alfombra de bienvenida desde el cielo. Y sin pensar, sin forzar, sin fingir, sonreí. No era una sonrisa de cortesía. No del tipo que se le da a los desconocidos por costumbre u obligación. Esta surgió de algún lugar profundo. Como si hubiera estado esperando su turno durante años y finalmente hubiera obtenido permiso para aparecer. Al principio ni siquiera me di cuenta. Se deslizó por mi rostro lentamente, con suavidad, como si mi alma estuviera tanteando el terreno. Y cuando vi mi reflejo en la ventana, vi a una mujer que no había visto en mucho tiempo, no porque no reconociera su rostro, sino porque reconocí la libertad que había detrás de sus ojos. Es extraño cómo el dolor puede convertirse en tu segunda piel. Cómo, después de un tiempo, empiezas a creer que la pesadez es tu estado natural. Había usado tantas versiones de supervivencia, sonrisas que ocultaban la vergüenza, asentimientos que disimulaban el miedo y silencios que cubrían 1000 desengaños no expresados. Había pasado años fingiendo estar bien para que los demás no se sintieran incómodos con mis pedazos rotos. Pero esa mañana, nada era forzado. El té no era sofisticado. El día no tenía grandes planes. No había ganado nada nuevo. No había más cheques. No había nuevas sorpresas. Solo yo. Mi respiración. Mi espacio. Mi pequeño y tranquilo apartamento lleno de luz y del aroma de la paz. Y, por primera vez en lo que me pareció una eternidad,
Sonreí porque lo sentía de verdad. No venía del dinero. No venía de la venganza. No venía de demostrar que alguien se había equivocado. Venía de la simple alegría de saber que había sobrevivido. Que, después de todo, después del rechazo, la humillación, las noches frías en bancos y baños públicos, había encontrado un lugar acogedor donde aterrizar. Mi propio lugar. Mi propio calor. Mi propia vida. Me quedé allí de pie durante mucho tiempo, bebiendo té y dejando que la sonrisa se prolongara, sin preocupaciones y sin rencor. Estaba tranquila, pero no vacía. Estaba llena. Llena de pequeñas victorias, recuerdos sagrados y el profundo y santo silencio de la restauración. Nadie lo vio. Nadie lo necesitaba. Ese momento no era para el mundo. Era para mí. Y supe entonces que algo había cambiado, no a mi alrededor, sino dentro de mí. Porque la alegría que no se toma prestada ni se compra es la que perdura. Si sigues aquí, gracias. Esta parte fue la más difícil de contar. La llamada llegó 2 semanas después de que se hiciera efectivo el cheque. Acababa de volver del mercado, con una bolsa de papel llena de comestibles en los brazos y una suave melodía sonando en la radio. El apartamento olía a canela y jabón, y por primera vez en años, lo sentí como mi hogar. Estaba a mitad de cortar manzanas para una tarta que no había horneado en décadas cuando sonó el teléfono. El número me resultaba familiar. Demasiado familiar. Me quedé quieta un momento, con el cuchillo apoyado en la tabla de cortar y la respiración atrapada entre el pecho y la garganta. No había sabido nada de ella desde el día en que me dio la espalda y cerró la puerta detrás de mí. La misma puerta a la que solía llamar con la compra en la mano y los pies doloridos, sin esperar nada más que un sitio en su mesa. Descolgué. Su voz era tranquila. Casi dulce. Como la miel que enmascara algo amargo. «Hola, mamá», dijo, como si no me hubiera borrado de su vida. Como si hubiéramos hablado ayer mismo. No respondí de inmediato. No porque no supiera qué decir, sino porque lo sabía demasiado bien. Habló durante un rato. Me preguntó cómo estaba. Me dijo que había estado pensando en mí. Que acababa de enterarse de la noticia, que en los pueblos pequeños los rumores siempre se propagan más rápido de lo que la gente cree. Escuché en silencio mientras daba vueltas al tema como un buitre esperando el momento adecuado para descender. Entonces lo dijo. «Sé que probablemente ahora estés muy ocupado con todo», comenzó, alargando la palabra como si intentara envolverla con su culpa. Me preguntaba si podrías ayudarme un poco. Las cosas están difíciles. Ahí estaba. Ni una disculpa. Ni una sola palabra sobre el día en que me echó con nada más que una maleta y el alma destrozada. Ni mencionó la noche que pasé durmiendo detrás de una gasolinera ni las lágrimas que derramé en el baño de un comedor social. No quería reconciliarse. Quería una parte. Miré a mi alrededor, a mi pequeña cocina iluminada por el sol. La masa del pastel esperando a ser rellenada. La tetera empezando a hervir. La planta junto a la ventana a la que había llamado Grace, creciendo lenta y silenciosamente. Pensé en la noche en que conté $7 en mi bolso y me pregunté cómo llegaría a la mañana siguiente. Y luego pensé en la paz que había construido. Tranquila, honesta, ganada. Lo pensaré. Dije con voz firme, pero no fría. Me alegro de que hayas llamado. Pero no era cierto. Colgué unos minutos más tarde. Educadamente. Sin enfado. Porque ya había llorado todas las lágrimas que tenía por ella, ya no necesitaba su amor para respirar. Ya no necesitaba su presencia para sentirme madre. Lo que ella no se daba cuenta es que, a veces, cuando la vida te devuelve todo lo que has perdido, también te da la claridad para ver quiénes estaban realmente a tu lado en la oscuridad. Y ella no era una de ellos. No le escribí una carta. No incluí una nota, ni un verso, ni una sola palabra, solo el dinero. 7 billetes arrugados y suavemente alisados, sellados en un sobre blanco sin remitente y sin explicación. Me quedé de pie en el mostrador de la oficina de correos durante mucho tiempo antes de entregarlo,
con los dedos apretando el papel como si pudieran transferir todas las cosas que no me atrevía a decir en voz alta, ni por valentía ni por rencor. Había pensado en lo que haría durante semanas después de la llamada. Repetí su voz en mi mente más veces de las que puedo admitir. La forma en que dijo mamá, como si todavía significara algo. La forma en que pidió ayuda, no con humildad, sino con la tranquila expectativa de alguien que nunca había pensado en lo que me había costado sobrevivir. Ya no estaba enfadada. Esa parte de mí se había consumido en noches frías y bancos vacíos. Lo que sentía ahora era algo más tranquilo. No era venganza. No era orgullo. Solo determinación. La que surge cuando ves tus propios huesos bajo el peso del desamor y decides que nunca volverás a cargar con alguien que ha decidido no cargar contigo. No le envié dinero porque lo necesitara. Le envié lo que ella creía que yo valía. $7. La misma cantidad con la que me fui el día que me dijo que me fuera. Probablemente miraría ese sobre de la misma manera que yo miré su puerta ese día, esperando más y esperando una explicación. Una disculpa. Un significado. Pero esta vez no le debía nada de eso. Porque a veces el silencio lo dice todo. La imaginé abriéndolo, contando los billetes lentamente, con la confusión posándose en su rostro como el polvo. La imaginé recordando, tratando de atar cabos. Preguntándose por qué no era más. ¿Por qué no llamé? ¿Por qué no escribí? Pero algunas deudas no se pagan con dinero. Algunas se pagan con recuerdos. Y si recordaba siquiera una pizca del dolor que metió en esa pequeña bolsa negra junto a la puerta, lo sabría. Lo sabría. Salí de la oficina de correos al sol de la tarde, con el viento acariciándome la cara. No me sentí triunfante. No sentí frío. Me sentí limpia. Como si me hubiera quitado un peso de encima que llevaba demasiado tiempo arrastrando. Algunas historias no necesitan ser contadas. Algunas heridas no necesitan ser reabiertas. Y hay mensajes que es mejor transmitir sin decir una sola palabra. Ese sobre era mío. Y contenía todo el cierre que nunca le pediría que entendiera. El perdón no siempre viene acompañado de un cálido abrazo o una llamada llena de lágrimas. A veces llega en silencio, sin previo aviso, en la quietud entre quien eras y quien has llegado a ser. El mío llegó un jueves por la tarde mientras doblaba la ropa. Una camiseta que ella había elogiado una vez se me resbaló entre las manos y, sin previo aviso, su nombre se coló en mis pensamientos. No con dolor, sino con una extraña sensación de paz. Me quedé allí de pie un momento, sosteniendo esa tela como si fuera frágil, y susurré algo que no había planeado decir. Te perdono. No me sentí heroica. No me sentí profunda. Lo sentí necesario porque la amargura es un peso. Un veneno lento que se instala en tu alma y amarga incluso tus victorias. Y yo ya había probado suficiente dolor. No iba a dejar que ella ocupara un lugar en la mesa de mi alegría, no cuando se había marchado de la habitación antes de que comenzara el festín. Pero el perdón, como he aprendido, no es lo mismo que olvidar. Todavía recuerdo la forma en que me miró, como sus ojos se deslizaron por mi rostro como si fuera una extraña que pedía demasiado. Recuerdo el sonido de la puerta al cerrarse detrás de mí. La forma en que el mundo se sentía demasiado grande y demasiado vacío al mismo tiempo. Recuerdo estar sentada detrás de esa gasolinera con galletas saladas y una maleta, preguntándome cómo una madre puede convertirse en algo prescindible. No revivo esos momentos para mantener abiertas las heridas, los recuerdo para no perder nunca de vista lo que sobreviví. Algunas personas piensan que perdonar es liberar a la otra persona. Quizás sea así. Pero para mí, se trataba de liberarme a mí misma. No quería que su ausencia resonara en cada habitación en la que entrara. No quería que su voz, o la falta de ella, determinara mi valor. Así que la perdoné. Por completo. Profundamente. Pero conservé las lecciones. De la misma forma que se conservan las marcas de quemaduras incluso después de que el fuego se ha apagado. Ella nunca se disculpó. Dejé de esperar que lo hiciera. No se puede sacar el remordimiento a alguien que está convencido de que no ha hecho nada malo. Y no se puede construir la reconciliación sobre el silencio.
Dejé ir ese sueño, con delicadeza, como se deja ir a alguien que no sabe que te tiene cautivo. Pero no me dejé ir a mí misma. Sigo protegiendo las heridas curadas. Sigo midiendo a las personas por cómo tratan mi vulnerabilidad. Sigo recordando que el amor no es amor cuando te deja en la cuneta sin refugio y sin decir adiós. Así que sí, la perdoné. Pero cuando descanso mi cabeza por la noche sobre sábanas limpias, en un hogar construido solo con gracia y determinación, no lo hago porque ella regresó. Lo hago porque yo lo hice. Y cada día que me despierto en paz es una prueba de que el perdón nunca fue para ella. Fue la puerta por la que tuve que pasar para alcanzar la libertad. Hay una extraña tranquilidad que se instala después de que termina el caos. Después de firmar los papeles, entregar las llaves y cocinar las primeras comidas en silencio, no porque no haya nadie alrededor, sino porque finalmente has hecho las paces con tu propia compañía. Ahora tenía dinero. Tenía seguridad, privacidad, suavidad. Pero el verdadero milagro no era lo que había en mi cuenta bancaria, sino lo que empecé a descubrir dentro de mí cuando el ruido se detuvo. Una mañana, entré en una librería. No para comprar nada caro, solo para pasar el rato. El olor del papel y las estanterías viejas me calmaban como nada más podía hacerlo. Cogí una novela usada por $3 y me senté junto a la ventana, leyendo y bebiendo café de una taza desconchada que sabía a paz. Allí nadie me conocía. Nadie me miraba. Nadie recordaba a la mujer que una vez había comido galletas en un banco detrás de una gasolinera. Empecé a hacer cosas que no había hecho en años, cosas que el dinero no podía comprar. Daba paseos al amanecer. Me sentaba en los parques solo para escuchar a los pájaros. Sonreía a los desconocidos sin avergonzarme. Incluso iba al cine sola y no me sentía incómoda. Empecé a recuperar las partes de mí que habían quedado enterradas bajo la maternidad, bajo la lucha, bajo la supervivencia. La Ruth que solía tararear mientras doblaba la ropa. La Ruth que leía poesía en voz alta cuando nadie la escuchaba. La Ruth que reía, no para que los demás se sintieran cómodos, sino porque algo la deleitaba de verdad. Ya no intentaba demostrar nada. Ni a mi hija. Ni al mundo. Ni siquiera a mí misma. No tenía nada que demostrar y todo por explorar. No había fecha límite para mi curación, ni guión que seguir. Solo yo, aprendiendo a vivir despacio de nuevo. Aprendiendo a sentarme en silencio y a no confundirlo con soledad. Había perseguido la paz durante tanto tiempo que, cuando llegó y se sentó a mi lado como una vieja amiga, no la reconocí al principio. Por las tardes, empecé a escribir un diario. Solo unas pocas líneas cada día. No porque quisiera escribir un libro o contar mi historia a desconocidos, sino porque necesitaba recordarme a mí misma que seguía aquí. Que todavía tenía pensamientos, sueños y una voz. Escribía sobre puestas de sol, el perdón, la niña que solía ser y la mujer en la que me había convertido. Sin filtros. Sin ediciones. Solo la verdad. Pensaba que ganar la lotería me devolvería todo lo que había perdido. Pero no fue así. Me dio el espacio para encontrar lo que había olvidado. A mí misma. No la versión moldeada por el dolor, el rechazo o la obligación, sino la versión tranquila y estable que no necesita permiso para existir. Que sonríe sin fingir. Que ríe sin esperar aprobación. Que descansa. Y en ese descanso, en esa quietud profunda y sagrada, encontré algo más valioso que el dinero. Me encontré a mí misma. Me llamo Ruth. Y no soy quien era. Solía susurrar ese nombre como si fuera algo frágil, algo que tenía que proteger del peso de lo que el mundo me había hecho. Hubo un tiempo en que lo decía con vergüenza, cuando mi reflejo parecía cansado, cuando mis manos se sentían vacías, cuando creía que ser rechazada por la persona que más amabas significaba que ya no valías la pena. Llevaba ese nombre como un moretón, como una cicatriz que no había pedido. Pero ya no. Ahora, cuando lo digo, se siente firme en mi pecho. Ruth. Un nombre que llevaba una mujer de las escrituras que siguió la fe a campos que no le pertenecían, que recogía las sobras en los rincones y encontraba favor en lugares inesperados. Antes no entendía esa conexión. Pero ahora sí.
porque yo también he caminado detrás de otros, recogiendo los pedazos de mi vida donde quiera que los encontraba. Yo también he sido la forastera. La que nadie veía. La que no pertenecía a ningún lugar hasta que la gracia dijo lo contrario. No soy la misma mujer que se alejó de la puerta de su hija con una maleta hecha y una despedida forzada. No soy la mujer que contaba sus últimos dólares en un banco, con el corazón roto en demasiados pedazos como para albergar esperanza. Esa mujer estaba agotada. Esa mujer estaba en modo supervivencia. Hizo lo que tenía que hacer. Y la respeto por ello. Pero la he superado. El dolor me moldeó, sí, pero no me destruyó. Ahora hablo más bajo, pero me mantengo erguida. Ahora descanso sin culpa. Ahora entro en las habitaciones sin encogerme. La curación no llegó de golpe. Llegó por capas. Llegó en forma de té, sábanas limpias y diarios llenos de oraciones garabateadas. Llegó con el ritmo constante de respirar sin miedo, de reír sin mirar la puerta, de despertarme y saber que no le debía a nadie una explicación por mi alegría. Solía pensar que empezar de nuevo significaba perderlo todo. Pero empezar de nuevo me enseñó que lo mejor de mí nunca se había ido. Solo estaba enterrado bajo las obligaciones, el silencio y la versión que otra persona tenía de quien se suponía que debía ser. Ahora vivo con tranquilidad, pero plenamente. Ya no necesito momentos ruidosos para sentirme viva. Encuentro a Dios en las cosas tranquilas, en la tetera sobre la estufa, en la suavidad de la ropa limpia y caliente, en la brisa que entra por la ventana abierta. No son momentos insignificantes. Son sagrados. Así que si alguna vez me ves en el mercado o caminando por la calle, sonriendo sin motivo, entiende esto: estás viendo a una mujer que lo perdió todo, su hogar, su familia, su dignidad, y aún así se encontró a sí misma. Mi nombre es Ruth. Y la mujer que ves ahora ha sido reconstruida por el fuego, suavizada por la gracia y completada por el tipo de amor que no hay que ganarse. No soy quien era. Y doy gracias a Dios por ello. Hay un tipo de libertad que solo se consigue después de que te despojan de todo lo que creías que necesitabas. No llega rápidamente. No llega de forma limpia. Llega en pedazos, como un muro que se derrumba ladrillo a ladrillo hasta que, de repente, te encuentras al aire libre, descalzo y expuesto, pero ya no atrapado. No pedí perderlo todo. No me desperté un día deseando que me echaran como si fuera un lastre. Pero en algún lugar entre los escombros, entre las noches de insomnio y las plegarias susurradas, algo dentro de mí se desató. Y se negó a volver a ser quien era. Antes de la caída, me aferraba demasiado. A las personas. A las expectativas. A las rutinas que me hacían sentir necesaria, incluso cuando me dejaban vacía. Confundí ser útil con ser amada. Di hasta que no me quedó nada, pensando que ese sacrificio sería suficiente para mantenerme cerca de aquellos a quienes crié. Pero el amor que hay que ganarse nunca dura para siempre. Solo agota. Cuando salí de aquella casa, con la maleta en la mano, pensé que estaba perdiendo lo último que me quedaba. No me di cuenta de que era el comienzo de un desprendimiento, un desentrañamiento de todo lo falso, de todo lo forzado. Al principio, se sintió como la muerte. Pero ahora lo veo como lo que realmente fue, un nacimiento. Al perder el techo que me cobijaba, encontré refugio en la presencia de Dios como nunca antes. Al perder la aprobación de quien amaba, encontré el valor para aprobarme a mí misma. Al perder la vida a la que me aferraba, descubrí la vida que esperaba en silencio bajo todo el ruido. La libertad no vino con el dinero. El cheque no sanó mi corazón. Solo me proporcionó un colchón sobre el que aterrizar mientras aprendía a vivir de otra manera. La verdadera libertad llegó cuando dejé de intentar ser todo para todos. Cuando dejé de sentir la necesidad de dar explicaciones. Cuando comprendí que el cierre no siempre llega envuelto en disculpas o reconciliaciones, sino que a veces llega en forma de paz con preguntas sin respuesta. Solía definirme por lo que tenía: un papel, una rutina, un lugar en la mesa de otra persona. Ahora me defino por lo que llevo conmigo: sabiduría, gracia, tranquilidad, discernimiento. Son cosas que no se pueden robar,
vender ni tirar a la basura. Son cosas que gané en el desierto. Así que sí, perdí todo lo que una vez me hizo sentir segura. Pero gané algo más grande. Gané mi voz. Gané mañanas tranquilas y una paz inquebrantable. Gané la capacidad de sentarme conmigo misma y no sentirme vacía. He ganado la verdad. Incómoda, sagrada y por fin, mía. Algunas personas nunca experimentan este tipo de libertad porque tienen demasiado miedo de dejar ir. Yo no elegí dejar ir. La vida me lo quitó todo. Y a cambio, Dios me dio a mí misma. Pero si pudiera volver atrás y sentarme junto a la mujer que solía ser, la que se marchó con una maleta y el corazón roto, hay algunas cosas que le diría. No para arreglarlo. No para apresurar la curación. Sino para recordarle que incluso lo que se descarta sigue teniendo valor. Le diría que respire. No de esa forma superficial que hacemos cuando intentamos mantener la compostura, sino de esa forma que llega hasta lo más profundo del abdomen y le recuerda a tu cuerpo que sigues viva. Que sigues aquí. Que sigues mereciendo el aire que respiras, incluso cuando alguien a quien amabas te hizo sentir que estorbabas. Especialmente en esos momentos. Le diría que no está loca por revivir ese momento una y otra vez, tratando de averiguar qué podría haber hecho de otra manera. Ese bucle en tu mente, las palabras que desearías haber dicho, las señales que desearías haber captado, no es más que el dolor disfrazado. Estás llorando la versión del amor que creías tener. Y está bien. El dolor es la prueba de que diste algo real. Le diría que ser rechazada no significa que seas defectuosa. No significa que fueras demasiado o que no fueras suficiente. A veces, las personas se alejan porque son demasiado pequeñas para soportar el peso de tu valor. Y, en lugar de admitirlo, lo convierten en tu culpa. No dejes que esa mentira viva dentro de ti. Le diría que lo más peligroso que puede hacer ahora es construir su identidad en torno a lo que ha perdido. Ese tipo de dolor intentará reescribir quién eres, convencerte de que el amor se gana con el silencio, o que ser necesario es lo mismo que ser amado. Pero eso no es cierto. Tú no eres lo que ellos dejaron atrás. Tú eres lo que elijas recoger a partir de aquí. Le diría que la curación no es ruidosa. No siempre se parece al éxito, a la venganza o a una apariencia brillante en las redes sociales. A veces, la curación consiste en tomarte en silencio y no sentirse solo. Como doblar la ropa limpia y volver a tararear. Como decir no, sin sentir culpa. Como despertarse y darse cuenta de que no has pensado en ellos hoy, y luego sonreír porque eso significa algo. Le diría que no se precipite. Que no se lance a los brazos de otra persona. Que no se distraiga. Que no finja que está bien. Deja que el dolor te enseñe algo. Deja que saque a relucir la sabiduría que no sabías que tenías. Porque cuando te han roto y te han reconstruido, hay una paz en tu alma que nada puede perturbar. Le diría que tiene derecho a proteger su paz, incluso de las personas por las que una vez vivió. Le diría que empezar de nuevo no es vergonzoso. Es sagrado. Y que Dios tiene una forma de escribir belleza en los capítulos que creíamos terminados, no siempre restaurando lo que se perdió, sino revelando lo que nunca debió quedarse. Y por último, le diría que dijera su nombre en voz alta, que lo pronunciara como una promesa, como un voto, como algo sagrado. Porque no importa quién se fue, no importa qué rompió su nombre, este sigue teniendo poder. Y ahí es donde comienza la reconstrucción. No he escrito esto para dar pena. Lo he escrito porque sé que hay alguien ahí fuera sentado en un banco como yo lo hice una vez, contando lo poco que le queda, dinero, fuerzas, dignidad, y preguntándose si Dios todavía le ve. Yo soy la prueba viviente de que sí. La vida me deshizo, pieza a pieza. Pero la gracia recogió cada hilo. No para devolverme a quien era, sino para moldearme en alguien más fuerte, más suave y mucho más libre. Perdí lo que creía que no podía vivir sin ello, y encontré una versión de mí misma que no sabía que existía. Esta no es solo una historia sobre el dinero. Es una historia sobre la misericordia. Sobre encontrar la plenitud en la tranquilidad. Sobre levantarse sin necesidad de anunciarlo. No vivo en una mansión. No alardeo de lo que me han dado.
pero cada mañana me despierto en paz, y eso es riqueza para mí. Así que si te han abandonado, olvidado, echado como si no fueras nada, escúchame. No eres nada. Estás convirtiéndote en algo. Y a veces, el avance más significativo llega después del adiós. Esta historia puede haber terminado, pero el mensaje perdura. Para más momentos crudos y reales como este, haz clic a la izquierda y suscríbete para acompañar a más mujeres en su búsqueda de la fuerza. La curación lleva tiempo, pero es posible.